Se tuerce la alianza, se tuerce la 4T por la hebra más delgada. El día de ayer, los priistas, junto a los del Partido Verde, terminaron echando abajo la reforma al nepotismo. O bueno, votándola a favor, pero posponiendo 3 años. Esto con el objetivo de que las elecciones del 2027, en muchas de ellas estados claves para el Partido Verde, sobre todo en Chiapas y San Luis Potosí, pueda seguir el nepotismo al menos una elección más. Esto lo reveló tanto el PAN como también los propios morenistas, revelando que fueron los del Partido Verde los que amagaron con tumbar la reforma si no se posponía todo esto hasta el 2027. Vamos a hablar de esto porque es un verdadero escándalo, señores, al interior de la 4T. La presidenta, en el día de la Constitución, mandó un mensaje y lo mandó claro. Se acabó el nepotismo, se enviarían de manera inmediata reformas las cuales evitarían la reelección y el nepotismo hasta en 4º grado. Ni madre, ni padre, ni hijos, ni nada, nietos, sobrinos, hasta una posterior elección, lo cual dejaba fuera a varios personajes, los más conocidos de ellos, prácticamente toda la dinastía monrealista y también Félix Salgado Macedonio. Pero no sabíamos de estados clave para el Partido Verde como Chiapas y también San Luis Potosí, donde el Pollo Gallardo buscaría también impulsar a familiares. Esto, recordemos, también simbraría Nuevo León, donde es visto por todos que la idea de Samuel García es impulsar a Mariana Rodríguez Cantú para la gubernatura. Esto tampoco se podría. Así que estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. Así de claro lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Dejándole claro los puntos sobre las IES. ¿Qué fue lo que pasó? Desde temprano el PAN hablaba sobre esta situación, sobre que estaban enterados que querrían modificar la iniciativa que ya se habría aprobado en la Cámara de Diputados y posponerlo hasta el 2030. Completamente lleno de nepotismo. ¿Por qué quieren patear el bote del 2030? ¿Para que se sigan beneficiando quienes hoy tienen un cargo? ¿O para que pueda salir su reforma y conseguir los votos de quienes no iban a apoyarla? Pero si les faltan casos, aquí tienen a Cristina Godoy también. En Morena, en su gobierno y en sus gobiernos están llenos de nepotismo y de nepotismo cruzado, de pago de favores. En un cargo contratan al hijo de otro y luego se lo pagan con el hijo de otra persona. ¿No acaso eso criticaron de la reforma judicial? ¿No dijeron que jueces y magistrados se pagaban favores entre ellos y por eso había que ir a la reforma? No, ustedes lo están permitiendo y están engañando al pueblo de México diciendo que Morena quiere quitar el nepotismo, pero cambiando el Botex hasta el 2030. Puro circo, Morena y teatro. Si realmente queremos hacer... Pues ahí está, ¿no? Lo que decía el propio Ricardo Monreal, perdón, el propio Marco Cortés. Y hay que decirlo, jamás voy a estar a favor del panismo, pero la realidad, y hay que decirlo así, el nepotismo, si se lanza esta iniciativa desde el seno de Morena, desde la matriz de la 4T, que es la presidencia de la República, es porque es cierto. Sí hay nepotismo en Morena.
Nadie lo está negando. Ojo, este término del nepotismo cruzado se me hace muy estúpido porque precisamente va en contra de algo que es básico en la política, que se llama la sagrada división de poderes. No puede, imagínate que tú influyeras, si trabajas en el legislativo, en lo que hace el ejecutivo o lo que hace el judicial. Eso se me hace una verdadera idiotez de parte de Marco, pero bueno, no le vamos a pedir brillanteces a los panistas, ¿verdad? Pero sí es cierto, si se impulsó esta reforma de parte de la 4T, es porque hay nepotismo en la 4T, ojo, a como lo hay en el PRI, a como lo hay en el PAN y en el Verde. Mucho más ellos, la realidad es que sí, pero en la 4T también lo hay. El propio Saúl Monreal, que sería uno de los afectados, aseguraba que pues él estaba a favor. Sentimos que el poder se concentre en unos cuantos, estaríamos traicionando la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en nosotros. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma no es un simple cambio en la legislación, sino un verdadero acto de justicia democrática. Es garantizar que nuestro sistema político se mantenga en constante renovación, brindando oportunidades a nuevas generaciones. Es tiempo de tomar decisiones valientes y de avanzar con determinación hacia un México más justo y transparente. Hoy tenemos la oportunidad de pasar a la historia como el Senado que puso un alto a las prácticas que han dañado nuestra democracia por décadas. Es momento de cerrar filas en torno a y permitimos que el poder se concentre. Y esto hay que decirlo, uno pensaría que a lo mejor esto se iba a torcer por estos elementos, y hay que ponerlo claro. Uno pensaría que los mismos Monreal o que el mismo Félix Salgado con su cúpula iban a lograr detonar esto, y la realidad es que no. Fue el Partido Verde el que obligó a Morena a tener que corregir la plana. El Senado de la República aprobó ayer con una modificación la iniciativa de reforma constitucional de la presidenta, ya que pasó del 27 al 30 la entrada en vigor de la prohibición del nepotismo electoral con el aval de Morena y sus aliados del PRI. Desde la oposición panista acusó al PBM de haber presionado a los guindas para aceptar este cambio que permitiría a la senadora Ruth González Silva suceder en cargo a su esposo, al actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que esa es la jugada que quiere el Verde. Aunque la reforma que prohíbe también la reelección consecutiva de legisladores se aprobó en unanimidad. En lo general, 127 votos a favor. En lo particular, los blanquiazules y los mesistas votaron en contra, luego de una ríspida confrontación verbal con Morena, con Adán Augusto y con Marco Cortés. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el morenista Insunza, expresó que se establece que ninguna persona podrá postularse a un cargo de elección popular si en los 3 años posteriores ha tenido un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco civil. Ya me van a decir cómo van a comprobar el concubinato cuando no es un estado civil, pero bueno, otro tema. O por afinidad, también, ¿cómo que por afinidad? Con quien ocupe a la sazón al mismo puesto. Bueno, esta es la reforma, este fue el chantaje y este lo termina revelando también el día de ayer el propio Gerardo Fernández Noroña en una plática, en sus ya famosas charlas youtuberas. Así revela pues cuál fue la maniobra del Partido Verde, que casi colapsa la primera iniciativa morenista. Se habría pues de caer la aplanadora de la 4T. A ver, toda la crítica ya está, de hecho, porque se fue hasta 2030 y no 2027 el tema del nepotismo. Es evidente, el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, hoy fue aludida la senadora Ruth, esposa del gobernador. Es senadora con nosotros, Ruth, con el Verde. Y está pues perfilada. Senadora, pues tiene de entrada una condición natural para ser candidato a gobernador de cualquier estado, o sea, cualquier senador, senadora, no solo San Luis, o sea, había un acercamiento con Acción Nacional, vuelvo a lo que había dejado pendiente, y había la posibilidad de que Acción Nacional votara con nosotros, y el Verde no. Yo no decidí, pero yo di una opinión
Y mi opinión era que era un error. Primero porque los del PAN no tienen palabra y igual te dejaban embarcados. Y la tentación de que perdieras una votación constitucional era muy grande. Entonces igual y votaban en contra. Aunque era suicida votar, estás en contra. Toda la oposición votó a favor, aunque estuvieron respingando todo el tiempo. Y hipócritas, la verdad, en tribuna. Entonces era un riesgo, pero además, lo más importante, rompía la unidad de la coalición. Íbamos a sacar la reforma para que aplicara en el 2027, pero perdíamos al aliado, al Verde. Y entonces quedas mal por todos lados. Rompes tu coalición, arriesgaste todo lo que hemos hecho juntos por una coyuntura. El que se vaya a 2030, de todos modos el debate está ganado. Quien quiera ser candidato en 2027, en 2025, en 2026, heredando el cargo de un familiar, está en una condición muy difícil. Pues sí, pero digo, creo que entiendo totalmente, entiendo la postura de parte de Noroña, pero es inaceptable, ¿no? Es inaceptable. Y hoy lo dice la presidenta, ¿eh? Hace unos instantes acaba de hablar la presidenta y lo deja en claro y dice, yo la mandé al 27, mi posición es clara, yo la mandé al 27 y el Congreso no hizo lo que yo habría mandado. Ojo, ok, ahí sí, ya se tendrá que callar el hocico los paniaguados y decir que es que todo lo que dice Claudia se aprueba. Bueno, aquí está la prueba de que no. Mi posición sigue siendo que debe aprobarse para el 27. Entiendo que el acuerdo para poner la mayoría de los partidos acordaron que fuera el 30. Aún así, insistió que lo importante es que esto quede ya en la Constitución, aunque entre en vigor dentro de los próximos 6 años. Yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues, la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. No es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Eso es otro punto, ¿no? Finalmente es el mensaje que le deja la propia presidenta a los demás morenistas, ¿no? Ok, se pactó esto con el Verde para que no se nos cayera una reforma. Ok. No perdimos un aliado, no nos debilitamos. Ok. Pero en Morena, al menos en Morena, no vamos a permitir que se postule a un familiar. Y el que en Morena viole esto, pues se tendrá que enfrentar a las consecuencias, a la Comisión de Honor y Justicia
o lo que tenga pensado finalmente el gobierno de la presidenta, el gobierno de la 4T. Un mensaje fuerte de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿eh? Ok, está bien. El Verde, que haga lo que quiera. Finalmente, son aliados, sí, pero pues no nos podemos meter en su vida partidista. Pero el que vaya por Morena no va a ser familiar de nadie. ¿Ok? Ya lo saben. Al rancho de López Obrador. Amigos, no se vayan sin dejar su like y nos vemos en la próxima.